Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos al seminario virtual de cómo minimizar el impacto del COVID-19 con el uso de las tecnologías de Industria 4.0. En sí, esta es nuestra tercera sesión que hemos estado abordando el tema. Son alrededor de 6 temas a lo largo del seminario, entonces los volvemos a invitar cada martes a esta misma hora para poder ir armando ese rompecabezas de los habilitadores, ¿no? Entendemos muy bien que la pandemia ha causado por el tema del coronavirus, ha llevado el freno de las operaciones en muchas de las empresas, ¿no? Y obviamente esto nos ha llevado a una alta propuesta de aislamiento por varios países. Hoy en día los nuevos modelos económicos han venido cambiando, ¿no? De manera paulativa y hoy creo que a partir de la fase 3, pues de manera más agresivo el tema del aislamiento social. Por eso, ante varias compañías y gobiernos que se han empezado a adoptar por continuar sus operaciones bajo este esquema, ¿no? Que le podemos llamar teletrabajo, home office o etcétera, este, es pues prácticamente cómo podemos habilitar las formas de trabajo de forma remota. Sabemos también que se está pasando por una estrecha situación económica, ¿no? En el sector, que se está viendo afectado muy drásticamente y es por eso que hoy en el seminario que vamos a platicar es acerca de la economía 4.0, ¿no? En el cual vamos a estar platicando cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos, que podemos hacer tangibles, que son tecnologías que son prácticamente ready to use, que están listas para usarse, sobre todo ver si nuestra economía 4.0 está lista, ¿no? Tanto estamos nosotros adecuados para este tipo de tecnologías. Como bien mencioné hace unos instantes, el tema de la propagación o el tema del COVID ha causado mucho pánico en los mercados financieros, ¿no? La fuga de capitales se ha estado devaluando, ¿no? Nuestra moneda frente al dólar y crecientemente hay amenazas de forma de recesiones globales, ¿no? Es por eso que entendemos que la pandemia ha venido a detener nuestra economía y nuestro auge o impacto a nivel mundial. Pero también para muchos de nosotros va a depender de cómo miremos las cosas, ¿no? Prácticamente es una gran área de oportunidad y dependiendo a eso, yo los invito a hacerse una pregunta y cada día poder responder si podríamos con nuestra fuerza laboral automatizada anteriormente a este tipo de situaciones como es la pandemia, pudiéramos haber aliviado el daño económico que esto nos está llevando, como COVID-19 ha causado. Les invito a que esto nos vayamos respondiendo en el transcurso de la presentación y todos los días para que podamos identificar que este es un área de oportunidad, ¿no? A partir de ahora, este es un punto auge en el cual a veces como mexicanos que somos, dependiendo de nuestras creencias o ideologías de crecimiento, nos lleva a poder pensar que si no nos pasa, no es real, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo una realidad económica, más de 100 países, ¿no? Como bien lo mencionan en estas gráficas, están restringiendo ya los viajes, ¿no? De hecho, en la forma personal he tenido casos de amigos que han propagado sus viajes digamos, a otras fechas porque los viajes no cumplen con el mínimo de personas, ¿no? Entonces, y bueno, esto pues nos lleva a que varios países han llegado a esas mismas situaciones. En la gráfica del lado derecho podrán ver que también mencionamos que muchos de los restaurantes o dependiendo del sector, aquí puse rápido un sector que es la parte alimentos, ¿no? En la parte de restaurantes, pues ha venido hacia abajo, ¿no? El mismo consumo de meses hacia atrás, hacia el día de hoy, pues la gente no se acerca, no hace reservas, y eso pues ha permitido una resistencia económica, ¿no?
Hay un informe del 2019, de hecho, por la parte de Oxford Economics, en el cual hace una predicción donde decía que 12.5 millones de empleados, ¿no? De fabricantes de diferentes segmentos estarían automatizando prácticamente para el 2030 utilizando tecnologías o habilitadores tecnológicos de Industria 4.0 a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, esto pues prácticamente nos viene a dar un área de oportunidad que en estos momentos y posterior al tema de la pandemia, se va a venir una ola en el cual tenemos que estar preparados para poder incursionar en temas de Industria 4.0, porque si anteriormente era un paradigma o un concepto que muchas empresas empezaban a incursionar en el tema, hoy prácticamente va a ser un área de oportunidad donde todas van a querer implementar, ¿no? Y bueno, ahí también no todo es malo, no todo es gris, también hay empresas o bancos o hasta países que han anunciado sus apoyos económicos hacia el personal, ¿no? Hacia las empresas, pequeñas, medianas o grandes empresas, ¿no? Entonces son oportunidades de apoyo para poder entonces minimizar el impacto y sobre todo pensar que el día de mañana vamos a tener una aceleración muy alta para poder contrarrestar y poder sobre todo recuperar la parte económica, ¿no? La parte que hoy en día nos lleva a esta situación. Sabemos que esta es una recesión aguda, ¿no? Pero probablemente corta, ¿sí? Como mencionaba, no todo es gris. Y para ello vamos a necesitar que todos nosotros, en nuestras capacidades y habilidades, podamos hacer que la economía se recupere, ¿no? Prácticamente enfocados a las necesidades de nuestros clientes. Hoy vamos a platicar cuáles son esas necesidades y quién es ese cliente 4.0, ¿no? E implementando las tendencias de esas tecnologías o esos habilitadores tecnológicos para poder lograr la continuidad de negocio de nuestras empresas, ¿no? Y sobre todo, para ello está la industria 4.0 y la industria 5.0 que se avecina, ¿no? Y creo que con este tema que acabamos de estar viviendo, bueno, que estamos viviendo, perdón, el tema de la industria 5.0 viene como una gran ola que nos va a facilitar el poder ser predictivos a muchas situaciones, ¿no? Ambientes internos o ambientes externos. Ahora que estamos en medio de esta pérdida masiva, ¿no? En el cual esta pérdida se viene involucrando trabajos para algunas personas, que prácticamente es el desempleo que nos está generando, ganancias dentro de las organizaciones, que nos ha sido causado perdón, no ha sido causado por la automatización, ¿no? Ha sido causado por algo que salió de nuestras manos. Aquí es donde entonces tenemos que preguntarnos cómo puede entonces la automatización acelerar nuestra recuperación, ¿no? Y sobre todo protegernos de futuras pandemias, ¿sí? Entonces, eso es otra de las preguntas que quisiera que nos fuéramos contestando conforme avancemos en la presentación para poder, sobre todo, identificar desde la perspectiva que hoy en día nos tiene en nuestros negocios, cómo puedo implementar el tema de Industria 4.0 en la organización. Bueno, con esto es prácticamente una pequeña introducción de nuestra situación actual, que yo creo que muchos conocemos a más a detalle, ¿no? También. Y esto nos va a dar entonces de la mano, nos va a llevar de la mano al tema de la economía 4.0, ¿no? Y para ello, la economía 4.0 va a necesitar, como bien lo mencioné desde un inicio, el poder digamos, habilitar nuestras capacidades, el poder desarrollarlas y poder crear nuevas habilidades que nos puedan ayudar a poder llevar a una economía 4.0 a una economía exponencial, ¿no? ¿Y a qué me refiero con una economía exponencial? Pues parece ser que la economía exponencial es la base de la disrupción de toda
¿no? Economía y de la cual ahorita se está viendo afectada por muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y para ello el sistema económico donde hoy en día existen los cambios que son de forma lineal, vamos a tener que crear nuevas capacidades para poder hacer nuestros productos más diferenciados hacia el mercado, ¿no? McKinsey, en un proyecto que hablaba de una investigación, mencionaba que el 30% de los empleados en Estados Unidos iban a empezar a automatizar con temas de robots inteligentes, con temas de inteligencia artificial, Big Data, entre varios habilitadores, de aquí al 2030, ¿no? Esto pues revela que el tema de inteligencia artificial va a incrementar o elevará la productividad, ¿no? En este caso, al elevar la productividad nos va a dar la oportunidad de hacer un crecimiento económico, pero por millones y millones de dólares, ¿no? Esto va a ser prácticamente una influencia en todo el mundo utilizando este tipo de tecnologías y esto nos puede ayudar a una recuperación pronta y acelerada en el tema de esta recesión económica, ¿no? Y esto pues nos lleva a que uno de los principales motivos de este tipo de cambio radical para poder desarrollar una economía exponencial, pues es la capacidad de cómputo, ¿no? Es ahí donde el factor principal es el habilitador clave del tema de Big Data, ¿no? El cual veremos en las sesiones posteriores. El siguiente martes hablaremos un poco de tema de Big Data y cómo lo podemos habilitar, pero hoy en día es la clave principal para poder entonces tomar decisiones inteligentes en tiempo real, ¿no? Y para ello, ahora en el futuro se ve consolidado, ¿no? En una economía de las ideas. Es hoy en día la oportunidad donde ya no es que ofrecer productos físicos, sino ofrecer una forma de hacer las cosas. Incrementar la expectativa y la experiencia de nuestros clientes, como lo vienen haciendo, ejemplo, las empresas de Uber, Amazon, Google, empresas que han venido a cambiar nuestra percepción, ¿no? Ya no me venden un producto físico en total, sino la experiencia de cómo vivimos para poder adquirir y tener esos productos y personalizados como nuestros clientes hoy en día lo quieren, ¿no? Y para ello, entonces, vamos a hablar que el enfoque principal de una economía 4.0, pues es lo que hoy se llama la experiencia del usuario, ¿no? Digamos que en esta era de la revolución de industria 4.0 ya empezó, ¿no? En otros países como Barcelona, España, prácticamente el tema de industria 4.0 lleva incursionando alrededor de 10 años. Hoy en día en México llevamos aproximadamente entre 5 o 6 años queriendo implementar y haciendo la adopción de temas de industria 4.0, pero es prácticamente donde al inicio de esta era es donde la tecnología y lo digital está cambiando radicalmente nuestras vidas, está cambiando nuestro entorno y nuestros comportamientos del día a día, ¿sí? En la economía 4.0 es ahora donde nos permite crear la diferencia entre los segmentos de las industrias y también nos permite utilizar las tecnologías más potentes, ¿sí? Es ahí donde tenemos que enfocarnos en tener los habilitadores necesarios tecnológicos habilitados dentro de nuestra industria para crear este tipo de experiencias. En el mundo tecnológico, esto se ve de una manera diferente, ¿no? Es donde ya la tecnología está al alcance de todos, ¿sí? Si lo vemos desde esa perspectiva, hoy todos nosotros tenemos un dispositivo, que puede ser una computadora, un teléfono celular, un iPad, o etcétera, o no, dispositivos inteligentes. Esto es la puerta, es la llave prácticamente hacia todo el mundo de tecnologías de información. Hoy que estamos en medio de una crisis, nos ha permitido que mediante esas tecnologías
podamos seguir incursionando en el trabajo día a día, podamos seguir tomando decisiones en el trabajo de forma remota, pero sobre todo nuestros clientes puedan seguir adquiriendo los productos y servicios de forma remota. Entonces, si observan, este tipo de crisis nos llevó a una ola más crítica de tecnologías de información y de una transformación digital, que es donde tendríamos que aprovechar este tipo de oportunidades. Y si lo vemos desde una perspectiva social, es a donde la experiencia lo cambia todo, ¿no? Y lo cambia todo por completo. ¿Por qué? Porque cambia los hábitos debido al uso, cambia los hábitos de adopción, ¿no? De las tecnologías. Y es ahí donde entonces podemos observar que si de manera interna en la empresa yo ya puedo tener los habilitadores tecnológicos, en la parte tecnológica tengo al alcance con mis clientes los medios y las herramientas, pues entonces en lo social voy a poder influenciar el mercado. Voy a poder entonces con eso poder tomar decisiones para poder incrementar mis análisis predictivos, para poder producir lo necesario, personalizado y llegar al mercado que necesito llegar. Pero para eso voy a necesitar entonces cumplir dos grandes retos. Dentro de esos dos grandes retos voy a mencionar, el primero es estar cada vez más cerca del cliente. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con estar cada vez más cerca del cliente? Hoy el cliente es muy exigente. ¿Sí? Hoy el cliente 4.0 es un nuevo tipo de consumidor, ¿no? Y prácticamente debemos de estar más cerca del cliente. ¿Sí? El hecho que nosotros escuchemos las necesidades de nuestros clientes nos van a permitir que podamos nuestras líneas de producción ser más eficientes y más efectivas, ¿no? Tanto en la parte productiva como en las operaciones de ventas, ¿no? Y en las operaciones de nuestras campañas de un marketing digital, que es marketing 4.0, ¿sí? Y eso, pues prácticamente nos da la introducción a que hoy en día el cliente 4.0 somos nosotros, ¿sí? Prácticamente el cliente 4.0 necesita estar altamente informado, ¿no? Pero sobre todo socialmente conectado, ¿sí? Como mencionaba en los puntos anteriores, dependiendo de la perspectiva de cómo veamos el uso de las tecnologías y la experiencia, aquí se centra en que el cliente quiere estar conectado, en qué está consumiendo los demás clientes, ¿sí? O las demás personas a mi alrededor, ¿sí? Pero necesito saber cómo se elabora ese producto, qué impacto tiene a nivel social, a nivel mundial, ¿no? Para poderme sentir confortable con el consumo de los productos. Esta combinación que acabo de mencionar es una característica que perfila a que el cliente siempre requiera mucha información, sea un cliente demasiado crítico, ¿no? Sobre todo porque quiere o exige una experiencia completa del producto o el servicio, ¿sí? Entonces, es decir, que el cliente 4.0 reclama una calidad de los productos, ¿no? Que eso es principal, pero están más dispuestos hoy en día, ¿no? A pagar por esa exigencia, ¿sí? Que por el producto en sí, ¿sí? Esa nota es sumamente importante, ¿no? La vuelvo a repetir, hoy el cliente está dispuesto a pagar por esa experiencia, ¿no? De usuario, de vivencia, que por el producto en sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos lograr que nuestras compañías estén siendo eficientes para poder lograr esa exigencia, ¿sí? Y el segundo reto que nos vamos a enfrentar entonces en la economía 4.0 es incorporar las tecnologías que faciliten la toma de decisiones en los negocios. Esto es importante porque si bien nosotros podemos estar enfocando una estrategia enfocada a escuchar las necesidades del cliente, que hoy vamos a necesitar tener empresas que nos ayuden a hacer un análisis de mercado para poder entonces escuchar sus necesidades, es de manera interna cómo puedo incorporar esos habilitadores tecnológicos, ¿no? Cifras de la Bolsa de Trabajo de Workana
prácticamente estaba leyendo el reporte y señalaban que alrededor de 3 millones de profesionales, ¿no?, trabajan desde casa en América Latina. Y esto estábamos hablando antes del tema de la pandemia, antes de esta situación que hoy en día creo que esta cifra se ha multiplicado por X, ¿no? Porque todos estamos prácticamente, si no es más que el 80% de la población, pues trabajando de forma house, ¿no? En casa. Sin embargo, este dato que mencionaba la Bolsa de Trabajo, pues decía que la tendencia apunta a ir en aumento, ¿no? Esto, como comento, era independientemente al tema de la pandemia, pero creo que hoy en día, regresando a nuestros hábitos después de que esta situación pase, estas nuevas capacidades y habilidades de trabajar de forma remota se van a empezar a adoptar en muchas empresas. Y es ahí donde tenemos que lograr un gran capacidad para poder adaptarnos a esas nuevas exigencias del mercado, ya que para el 2035 pues se espera a cerca de 1,000 millones de personas que estén laborando de forma remota, ¿no? Independientemente de todas estas nuevas capacidades que nos trae esta nueva situación de pandemia, ¿no? Sin embargo, este segundo reto de incorporar esas tecnologías nos tienen que facilitar esa toma de decisiones, ¿no? Y esas tomas de decisiones cada vez son más complejas. ¿Por qué son cada vez más complejas? Porque no tenemos nuestros sistemas de información conectados, ¿no? Tenemos sistemas de información aislados, los cuales mediante las tecnologías de información de Industria 4.0 nos van a permitir hacer un solo repositorio de información y poder manipular y gestionar esa información a nuestra favor para hacer más eficiente las compañías. Y para ello, el marco referencial o el framework habla de 9 tecnologías habilitadoras de Industria 4.0. Eso los vimos hace 3 semanas en el seminario de Industria 4.0, donde platicábamos cuáles eran esos 9 habilitadores que nos ayudaban a incursionar dependiendo de las necesidades y el segmento del mercado, ¿no? Como puede ser realidad virtual, realidad aumentada, el tema de Big Data, el tema de los robots colaborativos, el tema de la nube, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Muy bien, pues prácticamente estos son los dos retos principales, pero seguimos entonces con la pregunta de dónde surge la economía 4.0. Ya entendimos muy bien la parte de nuestra situación económica, ya identificamos perfectamente bien que tenemos que incrementar y escuchar la experiencia del cliente, que son nuestros clientes 4.0. Sin embargo, seguimos con ese denominador común de qué significa o de dónde surge, ¿no? Y cómo podemos partir. Ok, como ya lo había mencionado en la presentación anterior, existen nuevos consumidores, ¿no? Y al existir nuevos consumidores, existe un nuevo reto, que es simplificarles la vida, ¿sí? Se escucha muy soñador, pero es muy efectivo, ¿no? Ver de qué manera puedo yo facilitarle el día a día a nuestros clientes, ¿no? Ya sean tomadores de decisiones, ya sean analistas, operativos o etcétera, mediante la extracción de los datos de esos equipos y ponerle los datos en las manos, ¿no? Ponerle la toma de decisiones para que entonces las nuevas habilidades y capacidades que va a tener el cliente, pues pueda interpretar la información que le estamos proveyendo. De lo contrario, puede suceder tener un bonito marco de 32 pulgadas, Full HD o 4K, etcétera, con indicadores muy bonitos y se vuelve un cuadro sofisticado dentro de la planta de producción si no sabemos interpretarlo, ¿no? Si no nos adaptamos a las nuevas necesidades y a las nuevas tendencias de los usuarios, quien hoy en día son pues prácticamente clientes más curiosos, más impacientes, más exigentes, ¿no? Claramente la gestión del nuevo cliente 4.0 demanda hoy en día que las empresas se puedan adaptar de manera rápida a este tema de innovación en sus procesos comerciales, ¿sí? La promoción de una cultura de servicio digital debe de estar permeada en todos los colaboradores de la organización, ¿sí? De repente podemos
omitir que el área de operación no es necesario que sepa de las estrategias de servicio al cliente. Al contrario, hoy en día este tipo de tendencias tienen que ser permeadas en todos los rubros de manera vertical y horizontal en una organización para poder entender cuál es el impacto que tengo yo al momento de retrasarme en mi cadena de producción, ¿sí? Entender que en un proceso hay una entrada, una transformación y una salida, y que esa salida va a impactar si yo en mi transformación me freno porque a lo mejor la máquina de las operaciones se paró, porque a lo mejor no le di el mantenimiento adecuado al motor o estoy consumiendo demasiada energía y el producto en temas de calidad se está viendo en riesgo. Entonces, por eso es importante que la cultura de servicio digital y de satisfacción al cliente sea permeada por todos los colaboradores, ¿no? Y a esto le llamamos prácticamente la adopción tecnológica y las aplicaciones que garantizan ese servicio, ¿no? Para la entrega de esos productos y la perspectiva hacia la experiencia, ¿no? Logrando que la experiencia hacia el usuario sean memorables, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder incrementar la experiencia de negocio, ¿no? Y para ello, pues existen obviamente nuevos consumidores, como lo mencionaba, que hay que buscar simplificarles la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque son más curiosos, son más impacientes, son más exigentes. La dinámica del mercado que hoy en día llevamos es de una manera más ágil, ¿sí? Es una manera ágil donde los consumidores están bombardeados de información, de productos, de servicios de la competencia que pueden adquirir a un solo clic, ¿sí? Y a un solo clic me refiero a que hoy en día con nuestra situación, pues desde casa, ¿no? Y eso hace que el cliente sea cada vez más exigente en tiempo real, ¿no? Así son los conceptos de la velocidad digital, que esa velocidad digital es a donde entonces nace una economía 4.0 que se resume en la parte de una economía exponencial. Y la tercera pregunta que vuelvo a ponerle sobre la mesa es, ¿estamos listos nosotros en nuestras organizaciones para ese consumo exponencial? Y es ahí donde lanzo un ejemplo de empresas, ¿no? Que muchos de nosotros ya la conocemos. Empresas donde los usuarios desean tener atención personalizada y detallada e inmediata, ¿sí? Estas son algunas que como mencioné, ya hemos estado pues trabajando con ellas, ¿no? Imagino que casi el 100% de la audiencia ha estado ya instalando estas aplicaciones y pues aquí el que gana, ¿no? Es el cliente, ¿sí? Es prácticamente la empresa que gana, aparte de que gana el cliente como usuario final, como cliente 4.0, la empresa es aquella que tenga disponible la información en el momento inmediato que el comprador necesita ese producto y ese servicio. Esa es la empresa que gana, ¿sí? Si observamos, nuestra forma de percibir las cosas y de vender ha cambiado. Por eso es economía 4.0 en la parte exponencial, porque hay que pensar más adelante, 2 niveles más adelante que nuestros clientes. Y qué mejor modelo o ejercicio que pensar en nosotros, ¿no? En esa exigencia que hoy en día tenemos hacia nuestros proveedores, hacia nuestros distribuidores o hacia nuestros fabricantes, es el mismo nivel de exigencia que el cliente tiene hacia nosotros, ¿sí? Entonces, es ahí donde hoy el cliente 4.0 está dispuesto ya prácticamente hacer todo por un clic, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya hemos, digamos, incursionado en alguna de estas aplicaciones y estamos dispuestos a tener un amor por un clic, ¿no? ¿Quién iba a pensar que con un solo clic de izquierda o derecha podemos escoger el match, ¿no? De la persona perfecta para poder entablar comunicación y en dado momento hasta tener una historia de éxito, ¿no? De amor, ¿no? Y así sucesivamente, como este ejemplo menciono, pues puede ser Uber Eats, puede ser Amazon, BBVA, que ha modificado toda su estrategia hacia un mercado digital, ¿no? Tintorerías, entre muchas otras más aplicaciones que nos podríamos llevar una hora o más platicando acerca de cada una de las estrategias de estas compañías, ¿no? Pero entonces es ahí donde estos cambios que trae la tecnología
como bien lo mencioné, tienen que ser verticales y horizontales, ¿no? Y estos cambios son en todos los sectores de la economía. Aquí no hay un sector que se excluya, ¿no? Desde alimentos y bebidas, minería, petróleo, gas, alimentos y bebidas, automotriz, cualquier segmento, ¿no? Cualquiera de ellos que no se suban a esta ola del tema de Industria 4.0 se van a ver totalmente rezagadas porque estamos entendiendo que hoy en día la economía 4.0 se centra en nuevos clientes, nuevas experiencias, nueva forma de adquirir los datos, ¿no? Y los productos. Y si nos quedamos en el modelo tradicional, sobre todo de la industria 3.0, ¿no? Pues eso nos va a llevar a un quiebre total, ¿no? La verdad siempre pongo este ejemplo como lo que es Kodak, pero fue un ejemplo muy claro de la ola de la digitalización, ¿no? Que cuando empieza el tema digital, no se sube a una estrategia por querer ser a lo mejor tradicionalista, desconozco sus estrategias del por qué no, y eso llevó a quiebre total de la compañía, ¿no? Y pues bueno, para poder lograr este tipo de estrategias vamos a necesitar subirnos y hacerlo tangible, ¿no? Aquí es donde se vuelve interesante cómo podemos lograr que se vuelva tangible todas estas estrategias. Que nuestras conferencias de Industria 4.0 a veces pueden ser muy trilladas en el aspecto de hablar mucha conceptualización, pero dentro del Grupo APSA ya tenemos soluciones muy tangibles, ¿no? En el cual habla de esa convergencia de los mundos de IT y los mundos de OT, en el cual ya tenemos resultados donde podemos hablar de ahorros, ¿no? Y pongo ejemplos como si podemos implementar sensores en compresores dentro de la industria, podemos tener ahorros tangibles de más del 20% de ahorros en consumos energéticos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, me va a permitir el poder monitorear esas variables, configurar variables dentro de mis equipos y empezar a tomar decisiones inteligentes para tener ahorros y una eficiencia operacional, ¿no? Pero ¿cómo podemos lograr esto? Pues bueno, lo podemos lograr mediante una fábrica inteligente. Y para hacer una fábrica inteligente voy a necesitar ser una fábrica eficiente, ser una fábrica totalmente flexible y ser una fábrica ajustable. Donde hoy en día nuestros nuevos modelos de consumo, que es el cliente 4.0, la economía 4.0, me van a permitir el que yo en una misma línea, ¿sí? Pueda adaptarme a los cambios, ¿no? Adaptarme a un cambio de poder en cierto momento hacer, voy a poner el ejemplo, sólidos y en cierto momento hacer líquidos, ¿sí? Voy a poner el ejemplo de un caso de éxito de BMW, donde en su línea de producción de automóviles con ciertas características, si de repente requieren hacer un automóvil que no cumple con las características que ya están marcadas en el proceso, no significa que ese automóvil que nos están pidiendo se vaya a la cola, ¿no? Entra en la línea de producción, en la etapa en la cual se encuentre y se personaliza de acuerdo a las características de ese automóvil, ¿no? La verdad suena bastante, o sea, digamos, soñador, valga la redundancia, sin embargo, es algo totalmente real, ¿no? Y es ahí donde tenemos que lograr que nuestros clientes tengan las tecnologías habilitadoras para hacer o lograr esa flexibilidad en las líneas, ¿no? Entonces, es aquí donde herramientas como tipo Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data, analítica de datos, realidad virtual, impresión 3D o fábrica aditiva, como se puede conocer, robótica y hasta la nanotecnología, son habilitadores que vienen a tener mayor auge para poder incursionar con este tipo de temas, ¿no? Muy bien, pues aquí menciono algunos ejemplos, la verdad bastante interesantes, porque la diferencia de una empresa 4.0 de otra, ¿no? Se centra en una etapa anterior, ¿no? ¿Y a qué me refiero con una etapa anterior?
pues que va más allá de que se implementen las tecnologías ya mencionadas, las que les acabo de mencionar, ¿no? Y que se tenga una proyección de una visión de la empresa, ¿sí? Que se haya transformado su modelo de negocio, ¿no? En una línea, en la fábrica, en toda la estrategia, para que el consumidor pueda entonces tener los mismos productos que normalmente a lo mejor ya tenemos, pero de una manera diferenciada, de una manera más eficiente. Y voy a mencionar aquí dos ejemplos muy claros. Me gusta ponerlos porque habla de productos que nacen desde hace muchos años de historia, ¿no? No es un producto nuevo. Y menciono esta Solubac, que es una bolsa, que pues es una bolsa plástica normal. Yo creo que ya tiene muchos años de haberse inventado la bolsa plástica, ¿no? Obviamente. Pero lo interesante de este cliente o de esta empresa es que con el tema de que tenemos un nuevo consumidor y si hablamos que ese nuevo consumidor, hablando de una brecha generacional de los millennials hacia adelante, podemos mencionar que están más embebidos al tema de ecología, ¿no? Consumir productos verdes, consumir productos que me sientan una experiencia de satisfacción de que estoy contribuyendo hacia el planeta, ¿no? Entonces, lo que hizo esta compañía fue reinventar su producto, ¿sí? Sigue siendo la misma bolsa que a lo mejor muchos años hemos conocido, pero tiene una particularidad que con agua fría, ¿no? En pocos minutos esa bolsa se desintegra, ¿no? Entonces, viene a ayudar a que le demos esa propiedad, ¿no? O esa inteligencia hacia el cliente, ¿sí? Que el cliente se sienta que al momento de adquirir el producto tiene toda es dueño de toda su toma de decisiones para saber si lo guarda, lo desintegra, si colabora o etcétera, y que tiene un producto que no es nocivo hacia el planeta. Y otro ejemplo son aquí puse las pajitas, ¿no? Porque me imagino que los popotes en otros países tienen otros nombres, pero prácticamente es un popote basado en semillas de aguacate. Lo mismo que el anterior, donde buscamos cómo diferenciar el producto. Por ahí salieron muchos popotes de acero inoxidable, ¿no? Pero aún así, creo que vamos a la calle, compramos un refresco, pedimos un popote, compramos un café, pedimos popotes. Entonces, el popote lo que tuvo que hacer en esta empresa fue buscar de qué manera utilizar productos biodegradables que ayudaran al planeta y que el cliente o el consumidor se sintiera satisfecho. Ambos modelos de negocio, como bien lo podemos observar, se enfocan a la experiencia del cliente. Siguen siendo un producto, pues no innovador, en el aspecto que el popote pues ya existía, la bolsa ya existía, pero trascendió, podemos decir, ¿no? Y esto es una realidad ya en el mercado. Entonces, ahí es donde los invito a cambiar nuestros modelos de tal manera que nos ayuden a lograr una experiencia hacia el usuario final. Pero entonces, ¿cómo nos podemos subir y hacer tangible el tema de la economía 4.0? Es aquí donde voy a mencionar, pues prácticamente varios retos, ¿no? Son tres retos que nos pueden ayudar a incursionar en cómo podemos implementar muchas de nuestras tecnologías dentro de la solución. Claro, este es un ejemplo, sinceramente nos podríamos llevar muchas horas de manera en un seminario o en una conferencia uno a uno, platicando de todas las áreas de oportunidad donde podemos incursionar estas tecnologías, porque existen muchas áreas de oportunidad y mientras más ideas tengamos y colaboremos como un brainstorming, pueden salir muchas soluciones. Entonces, aquí yo les quiero mencionar algunos ejemplos que les puede ayudar a visualizarse y sobre todo ver cómo los pueden implementar, ¿no? Con mucho gusto también dentro del grupo APSA tenemos la unidad de Industria 4.0 que nos puede ayudar a dar esa asesoría y sobre todo analizar cuáles son las tecnologías que podamos estar incursionando como tecnologías emergentes que nos ayuden
a implementar y a cumplir con estos retos, ¿no? Entonces, el primer reto es la revolución en el manejo de los inventarios, ¿no? Vamos a mencionar más adelante un ejemplo práctico de empresas que han tenido este tipo de retos de manera resuelta. Sin embargo, el manejo de inventarios hoy en día es uno de los puntos principales para nuestra cadena de valor de negocio, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros rubros. El segundo rubro habla sobre la producción, es más flexible de la mano de los habilitadores tecnológicos como lo son el Big Data y la inteligencia artificial, ¿no? El tema de inteligencia artificial habla de la quinta revolución industrial. A lo mejor podríamos decir, oye Roberto, estamos hablando del tema de la cuarta transformación digital 4.0 y me estás hablando ahora de la quinta revolución industrial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia son los habilitadores tecnológicos, ¿sí? Y no tengamos ese miedo o el temor de incursionar en esos habilitadores, ¿no? El tema de inteligencia artificial va a requerir que tengan habilitados temas de la cuarta, ¿no? Que son el tema de Big Data, el tema de nube, para poder entonces tener un historiador de datos y ya con eso poder implementar métodos de inteligencia artificial para entonces tomar análisis predictivos. Pero bueno, ese es un tema que vamos a ver en la sexta sesión del seminario, donde con mucho gusto vamos a poder incursionar y platicar ejemplos de dónde podemos implementar el tema de inteligencia artificial. Y el tercer rubro habla prácticamente de la eficiencia energética, que es como un aliado principal para la automatización. No significa que tengan un mayor de prioridad del 1 al 3, simplemente los acomodé de esa manera, pero algo que quisiera mencionar es que el tema de eficiencia energética es uno de los rubros donde hoy en día podemos empezar a incursionar y tener un gran apoyo de ahorro económico en estar monitoreando y modificando esos patrones de comportamiento que nos va a arrojar la información para entonces tener ahorros en eficiencia operacional, ¿no? Okay. Entonces, vamos a platicar ahora de cada uno de estos rubros, algunos puntos que quiero mencionar. Y pues bueno, vamos a hablar los pros y los contras, ¿sí? De tener y no tener el tema de industria 4.0 y cómo me impacta en la economía, sí, 4.0, ¿no? El primero son grandes márgenes de error, ¿sí? Normalmente en nuestros inventarios, muchas de nuestras empresas van a tener inventarios manuales, van a tener archivos en Excel, y van a tener o depender de muchas personas para que entonces puedan hacer ese control de inventarios, ¿no? Eso que resume, pues, los márgenes de errores son muy elevados. ¿Por qué? Porque somos humanos, nos equivocamos, dependiendo a veces de nuestro estado de ánimo, y luego en algunas empresas existe el nivel de compadrazgo, nos discutimos, entonces se me hace fácil manipular la información y ese es un riesgo alto para la compañía, ¿no? A veces hay que separar de nuestra parte, digamos, emocional y sentimental de la organización para poder cumplir con estos números, ¿no? Y es ahí donde inician o se incursionan con temas de tecnología para poder tener un control exacto en tiempo real, ¿no? Y para ello podemos incursionar con temas ya sea de robots, ya sea de sistemas de información que nos ayuden pues prácticamente a incursionar con este tipo de temas. El siguiente punto habla prácticamente de despachos manuales y sin datos precisos de rotación, ¿no? Prácticamente el envío del material, pues también depende de personas. Y esto, pues obviamente, no nos facilita el hecho de poder tomar decisiones en tiempo real de envíos, de tiempos de entrega. ¿Por qué? Porque dependemos también de un equipo de trabajo, ¿no? Si nosotros implementamos tecnologías de información de industria 4.0, vamos a poder entonces automatizar esos procesos para poder entonces tener una analítica avanzada, ¿no? De datos y poder identificar nuestro nivel de rotación de nuestros productos o del inventario, ¿no? El siguiente tema es abastecimiento, ¿no?
implica pues obviamente desde el transporte y el capital humano. Si observan, los tres puntos son muy similares, van muy de la mano. Estamos hablando prácticamente de la intervención humana en temas que pueden ser o tareas muy repetitivas, muy, digamos, de un proceso muy estándar, el cual podemos prácticamente automatizar con este tipo de tecnologías, ¿no? Y eso nos va a permitir entonces, pues, hacer un autoabastecimiento, como muchas de las empresas ya lo hacen, e incluso con transacciones en línea, ¿no? Y por último, de este punto, es una plataforma para vender, tenemos un lugar físico para almacenar y tenemos una distribución local, ¿no? Debemos de pensar que nuestro modelo de negocio en una economía exponencial debe de ser una plataforma global de ventas, ¿no? Sin necesidad de tener espacios físicos ni un bodegaje o almacenamiento amplio, con distribución local, ¿no? Debemos de exponenciar también nuestro modelo y nuestro mercado. Y es ahí donde menciono que prácticamente el ejemplo de Amazon, sin ser una compañía de alto bodegaje o de almacenamiento, es una compañía que hoy en día se perfila o es la compañía número uno en ventas, en temas de ventas digitales, ¿no? Y de entregas en tiempo y forma. Sin embargo, lo mismo ocurre con eBay, ¿no? Un ejemplo, hemos escuchado mucho Amazon, pero eBay también es otra de las empresas que están bajo ese mismo rol y sin tener almacenes en su propiedad, pues cumplen con las exigencias de los clientes, ¿no? Las exigencias del mercado. Su rol de estas empresas en la cadena productiva es prácticamente actuar como una plataforma para que el cliente pueda encontrar lo que busca, ¿sí? Ese es el rol principal de estas empresas, ¿no? Ya que los fabricantes o los distribuidores, ¿no? Ejemplo, nosotros, o que estamos de manera local, tenemos el stock necesario para que el producto llegue en tiempo y forma, ¿no? Entonces, este es uno de los modelos donde la plataforma de forma global, ¿no? Y un distribuidor local nos puede ayudar a poder cumplir los tiempos, la exigencia y sobre todo incrementar la experiencia de uso con nuestros clientes, ¿no? Bueno, el segundo punto, en temas de inteligencia artificial y de Big Data, pues tenemos del lado erróneo en un modelo tradicional la fabricación en masa, ¿no? Si bien observamos el tema de fabricación en masa, no es de la revolución de la 3.0, ¿sí? En sí es de la 2.0, donde nuestros modelos era la fabricación en masa, como lo vimos con Henry Ford, donde era un Ford de color negro y era producir, 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 producir. Y no importaba tanto la calidad, ¿no? Sino lo que importaba era sacar productos, ¿sí? Ya después era una métrica que tendríamos que medir más adelante. Hemos estado arrastrando esa tecnología, hemos arrastrado esa estrategia y hoy nos exige que entonces tengamos una fabricación y una inteligencia aplicada a las necesidades del cliente. Si recuerdan, lo mencioné, depende de las exigencias del cliente 4.0, de ese consumidor. Entonces, de lo contrario, vamos a producir mucho de un modelo, ¿no? Porque pensamos que se va a vender demasiado y no va a tener el impacto, ¿no? Y del que sí se vende, la verdad, no se está llegando al nivel óptimo de inventarios. Construcción con lo prolongado tiempo de anticipación, con prolongado tiempo de anticipación. Prácticamente hoy en día nuestros modelos, ¿no? Porque así están ya preestablecidos, me permite el poder hacer una producción de manera prolongada, planeada en nuestros archivos o nuestros sistemas de los ERPs y hacer el planchado día a día de la producción. ¿Por qué? Porque nuestra producción es lineal, ¿no? Entonces voy a decir, voy a producir hoy tantos vehículos de este tono, de estas características, o tantos ampolletas, o tantos alimentos, o tantas cervezas, o tantos etc., etc., de todos los productos que cada uno de los clientes pueda tener. Entonces, si nosotros escuchamos, como bien lo mencioné, en las necesidades del mercado,
esa exigencia, podemos construir en tiempo real, ¿sí?, el nivel de producción de productos y servicios que se requiere, ¿sí?, sin necesidad de entonces tomar en datos una producción planeada de días anteriores, cuando hoy en día mi mercado se está comportando de otra manera, ¿sí? El siguiente punto es una producción estándar, ¿no? Y me refiero en una producción estándar es en la parte de que en el punto anterior, pues mencionaba el ejemplo muy claro de nuestras líneas, de nuestras producciones lineales, ¿no? Debemos de tener una fábrica inteligente, la cual nos permite tener una producción totalmente flexible y totalmente personalizable hacia los productos, ¿no? Y si observan cada uno de los puntos en cada uno de los rubros que he mencionado, van como en cadena, ¿no? Se van entrelazando uno tras otro, porque prácticamente con empezar a habilitar cada uno de los temas me va a permitir tener este tipo de beneficios y eficientizar nuestra producción. El último punto es la producción por el bodegaje con altos costos de almacenamiento y manejos de inventarios. Obviamente, si yo tengo una fabricación en masa, si construyo de manera anticipada nuestra planeación y no es en tiempo real, pues voy a tener producción estándar masiva, ¿no? Tener un gran impacto hacia el almacenamiento, ¿no? Esto me va a ayudar a que entonces el problema ahora se lo voy a pelotear hacia la siguiente etapa de mi cadena de producción y de valor, y ahora el área de almacenamiento, que fue el punto anterior, va a tener problemas de saber cómo va a rotar o mover esos productos, ¿no? De tal manera que no incrementen los costos de alta demanda por tenerlos almacenados, ¿no? Y para eso, bueno, se requiere que tener ahorros, tener datos eficientes para poder hacer un buen manejo de inventarios y un buen manejo de almacenamiento, ¿no? Una de las tendencias que más se ve en esta etapa, ¿no?, es la flexibilidad de los procesos, ¿sí? Si bien el tema de procesos ya es un tema muy atrás, ¿no?, un tema de muchos años atrás, hoy en día viene a ponerle un nuevo concepto que es la flexibilidad, ¿no? En la era de Industria 4.0, o en todas sus etapas, pues habla obviamente de productos que se fabricaban en masa, ¿no? Y yo creo que esto es igual para todos, con las mismas dimensiones, con las mismas características, es el mismo modelo estándar, ¿no? Y eso hace que nuestras cadenas no sean totalmente flexibles, ¿sí? Entonces, para el tema de Industria 4.0, la inteligencia aplicada a estas necesidades es la que hoy en día nos va a llevar a una economía exponencial, ¿no? El poder incursionar con temas de inteligencia artificial y métodos predictivos que me digan cómo se está comportando el mercado, cómo se está comportando mi producción y accione de acuerdo a esa información para poder hacer nuestra producción, ¿no? También se puede construir información de nuevos productos, ¿no? Hay muchas empresas que tienen investigación y desarrollo, entonces también se puede construir nuevos productos con este tipo de información, ¿no?, el cual sea aplicado con inteligencia, ¿no?, de negocios. Para eso nos puede ayudar muchísimo lo que mencionaba empresas de investigación de mercados, que sea un input de información hacia nuestra producción para entonces incursionar con nuevos modelos, nuevos productos, como los dos ejemplos que acabo de mencionar, que cambian su, digamos, identidad del producto, ¿no? El siguiente punto y último es la eficiencia energética, es como un aliado para la automatización. Y es ahí donde menciono que, bueno, el consumo constante digamos, de nuestras plantas, pues demanda, pues, mucha carga energética, o sea, y eso nos va a permitir el no tener una carga adecuada, no ser inteligentes en el consumo. Y si nosotros implementamos soluciones de consumo energético como el factor potencia, ponemos sensores y medidores inteligentes que nos ayuden a poder monitorear en tiempo real ese consumo, vamos a poder entonces mejorar las condiciones eléctricas para entonces tener ahorros considerables y potenciales. El uso eficiente de energías tradicionales, normalmente como ya está construido, así lo dejamos, a veces
no es un tema que nos impacte. Hoy, en uno de los modelos, creo que del año pasado, a partir de abril, si no mal recuerdo, pues se incursionó con el tema de factor potencia, y eso pues nos ayudó a buscar medidas de energías alternativas, ¿no? De tal manera que podamos estar controlando nuestro consumo y buscar algún aliado energético alterno para no depender de una sola fuente, ¿no? Y bueno, el cobro estándar de electricidad, la verdad es un modelo muy cuadrado. Aquí con el tema de Industria 4.0, teniendo alternativas nuevas, teniendo consumos inteligentes, pues podemos entonces cambiar también nuestra modalidad de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque ya puedo, gracias a esa historial de consumo, ya puedo predeterminar cuánto me voy a consumir en el siguiente mes, y con esa variable yo ya puedo tomar decisiones para separar mi presupuesto de gasto, ¿no? Y en dado caso, adelantarme a ese tipo de pagos. Y eso ayuda a los modelos tradicionales de empresas, de proveedores de energía, pues tener que dar a lo mejor algún tipo de concesión en términos de consumo o de contrato, porque le vas a pagar de forma anticipada, y para ello tenemos que incursionar con este tipo de tecnologías. Y bueno, toda la parte de control energético, tableros de subestaciones, etcétera, pues es un control manual. Dentro de Grupo ABSA tenemos soluciones que ya permiten el llevar un control remoto y automatizado para ese tipo de consumos, toma de decisiones y monitoreo, ¿no? Cada una de las tres etapas que acabo de mencionar, pues tenemos soluciones, entre otras soluciones más, que nos ayudan a tener este tipo de ahorros y beneficios, ¿no? Entre ellos, una de las, digamos que empresas que entran a esta dinámica, ¿no? De la 4.0, también pueden administrar de manera más eficiente todos sus consumos, ¿no? No solamente viéndolo en temas industriales, podemos hablar edificios inteligentes, escuelas inteligentes, edificios gubernamentales o gobierno inteligente, hogar inteligente. Entonces, hay muchas cosas que podemos venir a apoyar para lograr habilitar cada uno de estos. Muy bien, pues prácticamente aquí el futuro de la economía 4.0, hacia dónde va, pues se centra en el tema de la inteligencia artificial. La evolución que esto nos lleva requiere un cambio cultural, requiere un cambio de mindset totalmente opuesto al que hoy en día hemos estado trabajando día con día. Sin embargo, este cambio debe de ir acompañado de la gestión de la resistencia al cambio, ¿no? Para poder asegurarnos de que haya una adopción correcta en los sistemas, en la tecnología, ¿no? El tema de Industrias 4.0, la transformación de los procesos, involucran, ¿no? Prácticamente una mayor integración entre la parte comercial, la producción y la distribución, ¿sí? Esos tres elementos son importantes para poder incursionar y hacer adopción en temas de hacia dónde va la economía exponencial, ¿no? Las tecnologías exponenciales hoy en día se consideran claves, ¿sí? El futuro de esta economía 4.0 está sobre todo en un móvil conectado, o sea, en dispositivos conectados, en la inteligencia artificial, en el Internet de las cosas, en la nube, ¿no? Comúnmente el cloud, la robótica avanzada por el tema de robots colaborativos. No es lo mismo hoy tener un robot que está agilizando un proceso, sino que tengan ya sensores para colaborar con los humanos, ¿no? Tareas más precisas o de mayor fuerza, ¿no? Vehículos autónomos, un gran ejercicio para poder incursionar con las tecnologías. Y bueno, una de las siguientes temas de habilitadores es la parte geonómica, ¿no? Es la parte de alimentos. La impresión de fábrica aditiva, ¿no? Creo que ese habilitador se ha posicionado fuerte con el tema del COVID, sobre todo para la impresión
de ventiladores, para la impresión de máscaras en los hospitales. Entonces, ha ayudado muchísimo a incursionar el tema de impresión 3D. Las nuevas tipologías, ¿no?, de los materiales, ¿sí?, que hoy en día se utilizan para poder lograr esas impresiones 3D. El almacenamiento de energía para poder prever cualquier tipo de errores futuros, ¿no? Y las energías renovables, ¿no? Esos son algunos de los habilitadores que nos pueden dar el futuro de la economía 4.0, y no olvidar algunas que ya se están implementando, como son el tema de realidad virtual y realidad aumentada, que a lo mejor hay muchas empresas que todavía lo ven muy a futuro, pero creo que hoy es uno de los ejercicios que desde casa nos pueden acercar a muchos puntos, ya sea de manera global, mundial, local, sin necesidad de salir de casa, la programación de blockchain e incluso la bio o la nanotecnología, ¿no? Estos son los habilitadores principales. Y pues bueno, por último, quería mencionarles que ahora hay tanta evidencia, ¿no?, que hemos estado viendo en esta presentación, en los demás temas que como Grupo APSA hemos estado dando como pláticas, webinars o seminarios, en la cual pues todo se resume a que la automatización protege a los seres humanos, ¿sí? Y esto hay que considerar que la automatización logística, pues al proteger a los trabajadores, al proteger la posición de la exposición, perdón, de ese patógeno que está afuera y que tenemos hoy en día un miedo de a lo mejor enfrentarlo, pues con la automatización nos va a permitir el poder disminuir el impacto económico, ¿no? Ya que hoy en día los robots que limpian continuamente los hospitales, pues evitan un peligro hacia los trabajadores de salud. Lo mismo los robots en temas de inventarios, ¿no? Protegen al personal expuesto en tareas que pueden ser automatizadas, tareas estándares, ¿sí? Los pagos digitales, ¿no?, que hoy en día se nos facilita desde casa, un clic, hacer pagos, evitan el intercambio de dinero, ¿no?, el intercambio de tarjetas, las firmas. Ahora imagínense si el día de mañana nos llegan a decir que el contagio es mediante el dinero. Entonces, tenemos que pensar de un modelo totalmente diferente, y es a donde la automatización no nos excluye, al contrario, ¿no? Nos suma para poder potencializar nuestras capacidades y nuestras habilidades. Muy bien, pues con eso prácticamente concluyo. Agradezco muchísimo la atención. No sé si quisieran hacer alguna pregunta. Creo que no sé si me llevé todo el tiempo completo. Ayerín, ¿me podrías ayudar si estamos a tiempos? Sí, estamos con tiempo y hay una pregunta de Alberto Valdés que dice: México tiene la infraestructura necesaria y confiable Internet para implementar tecnologías 4.0. Si hablamos, yo creo que si hablamos de México, yo a lo mejor te puedo dar mi experiencia. Me ha tocado, yo estoy ahorita como encargado del área de Industria 4.0 y me ha tocado ver a muchas empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes me refiero globales, ¿no? Y creo que sí tenemos y sí contamos con la tecnología. A veces lo que me da a mí la impresión es que no exponenciamos el potencial que tiene la tecnología, ¿sí? Porque me ha tocado ver empresas como, te voy a poner el ejemplo, Modelo, Heineken, que hoy en día fueron empresas de respeto a mi punto de vista, que sus modelos de cadena de producción las cambiaron por hacer productos de tipo gel antibacterial y se adaptaron al cambio de manera inmediata, ¿no? Eso no significa de que no puedan adaptarse a las exigencias del mercado y que se vuelvan a un mercado tradicionalista. Sí tenemos las tecnologías. Creo que hay que creer más en nuestras habilidades y nuestras capacidades
como mexicanos somos muy curiosos, ¿no? Tenemos que exponenciar nuestras, digamos, capacidades de los proveedores, de los distribuidores, de nuestro personal y creer en ellos para lograr este éxito, ¿no? De lo contrario, vamos a contrarrestarla, ¿no? Vamos a disminuirla, no vamos a permitir un cambio. Confiemos más en lo que hoy en día tenemos y en empresas mexicanas como las que estamos hoy en día conectadas, pues es el momento de afianzarnos, es el momento de a lo mejor escucharnos, ver qué me proponen, ¿no? ¿Qué les propongo? Y sobre eso, pues cambiar nuestros modelos de negocio, ¿no? Grupo APSA tiene esta unidad de negocio con tal de apoyarlos. Somos un área totalmente agnóstica. Lo que hacemos es aprovechar las tecnologías que el cliente tiene y sobre eso incursionar con las tecnologías emergentes que sean necesarias para lograr que tengas el objetivo necesario, la estrategia, ¿sí? Entonces, con mucho gusto te podemos nosotros también apoyar a identificar cuáles son esas tecnologías, cuáles son esos productos y servicios y armarlas en conjunto para poderlas implementar. Ok, comenta Alberto, como infraestructura me refiero a los servicios adecuados para la velocidad y capacidad de ancho de banda para transmitir confiable una gran cantidad de información que requiere Industria 4.0. Ok, ahí sí te puedo decir que no. La infraestructura a lo mejor de red es muy, podemos decir, limitativa, ¿no? Si hablamos de la 5G que viene, todavía hay políticas que no lo permiten y que están como que en contra de. Sin embargo, para poder incursionar este tipo de tecnologías dentro de una organización, te puedo decir que sí, ahí sí estamos habilitados. Tengo compañías que ya incursionamos con este tipo de temas de Industria 4.0 y han trabajado sin ningún problema, ¿no? Creo que hoy en día ahora los problemas que han tenido son otros, que a lo mejor no los tenían visibles y gracias a esto, ¿no? Ya pueden incursionar con otro tipo de problemas y empezar a resolverlos, ¿no? Antes de que sucedan. Pero hay una plática que habla de trabajo remoto, que no me acuerdo si es el quinto martes o algo por el estilo. Ahí ahorita Yerin que nos ayude a ver el calendario. Pero en esa plática habla de la infraestructura de red. Hay un modelo que se llama CPWE, que es un modelo de buenas prácticas, por no decir a lo mejor de qué marcas los constituyen, pero es un modelo gratuito. Es un modelo que a mí me gusta mucho hacerlo partícipe a todos todas las compañías y les comento, tómalo como marco referencial para poder habilitar de manera tecnológica la comunicación entre los equipos que están en piso de manufactura y los sistemas de información, ¿no? Independientemente de las marcas que se vayan a ir poniendo en cada una de esas capas de ese modelo o de esa arquitectura, creo que lo que me lleva a ese modelo es la mejor práctica para poder hacer una comunicación efectiva dentro de cada uno de esos puntos, porque tenemos que evitar el que sea un modelo hackeable, ¿no? Un modelo que alguien pueda meterse y robarte la información, pero que sea eficiente y controlada para que pueda subirse el dato y ahora sí puedas tomar decisiones de manera inteligente en la capa de negocio. Ok, muy bien, comenta que gracias, muy interesante todo. Y acerca de la fecha del tema trabajar de forma segura y remota, se tiene programada el martes 5 de mayo a esta misma hora, 11:30. Ok, muy bien. Al parecer no hay más preguntas ni manos levantadas. Roberto, no sé si gustes agregar algo. No, pues la verdad, muchísimas gracias. Yo creo que este tipo de, como lo mencioné al inicio, este tipo de crisis económica o temas de esta pandemia, pues nos ha llevado a ser más creativos, más, buscar la forma remota como evolucionar, ¿no? Claro, a mí me queda muy claro que cuando regresemos no vamos a ser los mismos.
Hoy en día traíamos una aceleración muy marcada, viajes, entrevistas con clientes, salidas, altos requerimientos, y todo esto se ha centrado hoy de forma remota, ¿no? Y hemos avanzado, seguimos avanzando. Creo que ha venido esta transformación digital a ser más importante que antes. Entonces, creo firmemente que cambió el modelo y cuando regresemos va a venir una ola de transformación digital donde las empresas van a empezar a incursionar en estos nuevos modelos, y es ahí donde APSA, reiterando la estrategia que tiene como proveedor de soluciones, pues es ayudar a todos nuestros clientes a hacer tangible este tipo de habilitadores tecnológicos. Entonces, yo los invito a ya no esperarnos, alcen la mano. Tenemos, obviamente, por cada zona un gerente de ventas. Aquí pongo mis datos, con mucho gusto. Yo soy un habilitador de la unidad de negocio con cada uno de los gerentes, entonces, con mucho gusto podemos hacer sesiones uno a uno en el cual podamos empezar a incursionar con estos temas. No nos esperemos, porque en el momento que la ola empiece más grande o el pico sea más elevado, creo que va a ser más complicado por toda la demanda que puede tener, ¿no? Entonces, hoy creo que podemos darnos el tiempo todos de agendar y empezar a implementar, y sobre todo a nuestros clientes o usuarios finales, ¿no?, que tenemos, empezarles a despertar, ¿no? Empezarles a decirles, ¿qué te parece si empezamos con la parte energética? ¿O qué te parece si empezamos a medir por lo menos tus indicadores? Pásamelos en Excel y ahorita los vamos midiendo y de ahí vamos automatizando. Hay muchas formas de arrancar. Los invito a eso y les agradezco muchísimo su atención y nos vemos el próximo martes. Ok, muy bien. Por aquí hay un comentario de Carlos Tamayo que dice: para empezar a hacer conciencia dentro de mi organización, ¿cómo puedo empezar ahora que estamos todos en casa? Para empezar a hacer conciencia dentro de la organización, bueno, yo ahí recomiendo muchísimo una metodología de Change Management, que es la adopción al cambio. En esa misma metodología de adopción al cambio hay varias etapas o varias fases. Lo primero que tienes que hacer, Charlie, es empezar a identificar cuáles son tus líderes de cambio, ¿sí? En esos líderes de cambio, yo te recomiendo el poder tener una sesión con ellos de manera independiente, donde todos vayan hacia la misma dirección que quiere la compañía, ¿no? A eso me refiero, a bajar la estrategia a esos 4 o 5 líderes de cambio. Esos 4 o 5 lo que vas a hacer es hacer casos de éxito de esos 4 o 5 personas, ¿no? Y voy a poner el ejemplo, te voy a poner a ti como ejemplo, ¿no? Charlie, gracias a trabajo remoto, ha logrado ciertos indicadores, ¿no? De manera eficiente. Pero como esos líderes de cambio son voceros en la organización, muchos de los empleados de manera remota van a decir, yo quiero ser como Charlie, ¿sí? Y así hay muchas de las etapas dentro de una metodología de Change Management y dentro de un plan de comunicación que puede ayudarte a hacer esa curva o esa campana de Gauss donde hay varias etapas e ir logrando que las personas se vayan sumando al cambio, ¿no? Hay una cuarta etapa de esa campana donde ya la resistencia ya es muy complicada de poder cambiar, ¿no? ¿Y por qué me refiero a poderla cambiar? Porque te vas a topar con empleados que van a tener problemas con la organización, ¿sí? Casi el 85%, conforme vayas avanzando en la adopción, se va a ir sumando, ¿no? Ya sea por un caso de éxito, ya sea por las personas voceras, ya sea por gamification que estés haciendo para que se suban al cambio y adopten la tecnología o el cambio. Pero la última cuarta parte, ese 15%, ya no va a cambiar porque tuvieron problemas hace años, ¿sí? Problemas con que me iban a dar un puesto y ya no me lo dieron, me automatizaron las tareas y ya no me dieron más, me prometieron y ya no. Entonces, ese tipo de resistencias ya son detractores a tu tecnología y siempre lo que vayas a mostrar van a ser un detractor.
Ahí yo te recomiendo pues ya platicar con recursos humanos y ver una estrategia de cómo ayudarles pues ahora a alejar, digamos, la estrategia de la compañía, ¿no? Pero te va a servir como un filtro. ¿Por qué? Porque con muchos el 85% se va a subir a la ola, pero ese 15% o tratas de resolver y disminuir, pero va a haber personas que sí, desafortunadamente, tienen que tomar decisiones, ¿no? Ok, muy bien. Y comentan que gracias, muy interesante todo, excelente participación. Y pues ya no hay más manos levantadas ni preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Espero haber resuelto muchas de las preguntas o dudas. De todas maneras, tienen ahí mis contacto, teléfono y correo electrónico. Con mucho gusto puedo acercarme a cada uno de ustedes. Gracias. Ok, muy bien. Les agradecemos a todos su asistencia. Les recordamos que al finalizar esta plática, esta sesión, la plataforma les arroja una encuesta, sino también la podrán encontrar en el correo de seguimiento. Les pedimos su apoyo para responder las 3 preguntas. En una de ellas tienen un espacio abierto para dejar sus comentarios, sugerencias, quejas, incluso dudas que hayan quedado pendientes o que les surjan, para poder darles el seguimiento y pues los esperamos en la siguiente sesión, el próximo martes en punto de las 11:30. Que tengan excelente día.